tardes. Bienvenidos todos. ¿Pudo usted despegarse de su casita con este frío? ¿Verdad? Aunque para muchos no le hacen mucho caso al frío, ¿verdad? Pero los que ya vamos de cierta edad, como que el frío se pone intenso. Bueno, quiero invitarles a que por favor vean en su Biblia una porción de la Biblia. En 2 Timoteo, capítulo 3, yo lo voy a leer. Tiene como título allí, según esta Biblia, ¿cómo será todo antes del fin del mundo? 2 Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en el dinero más que en Dios. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles, violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos, en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios, sino que harán lo que se les venga en gana. Eso dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice que vendrán tiempos difíciles a Timoteo, y creo que este tiempo, la gente habla de los tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y creo que gloria a Dios que a nosotros nos permitió nacer en este tiempo. Nacer en este tiempo en el cual podemos confiar en que nuestra oración, nuestra súplica a Dios puede cubrir multitud de dificultades y poder nosotros ir a su presencia, porque solamente en su presencia aquellas dificultades van a ser menguadas. Amén. Voy a invitarles a que cantemos esta canción que habla precisamente de eso, de estar en la presencia de Dios. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Tu rostro quiero ver, pásame el amor de Dios, donde el sacerdote canta: tengo hambre y sed de justicia, y solamente por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al altar.
Señor, tu rostro quiero ver. Asamena Shedú, donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y sola encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Queremos, Señor, que toques nuestras vidas, que nos perdones, Señor, nuestros pecados. Y sabemos, Señor, que vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en que tal vez el amor hacia los padres se ha terminado, tal vez el amor al dinero ha aumentado, Señor. Pero te rogamos que podamos llegar a tus atrios, que podamos buscarte, Señor, en todo tiempo. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor, tócanos. Heme aquí, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Sí, Señor, delante de tu presencia estamos. Al mirar somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Una vez más.
Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Que esta casa sea tu corazón, hermano. Que esta casa sea llenada con la gloria del Señor, aunque los tiempos sean difíciles. Aunque las cosas en tu casa sean difíciles, pero la casa de tu corazón sea llenada del poder y la potencia del Señor. Amén. Dios les guarde. Amén. El apóstol Pablo dijo: ¿que no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Si es un templo, esta también es una casa. Y le decimos: Señor, llena esta casa de tu gloria. Y que sea mayor la que viene, Señor, la última gloria en nuestras vidas, porque tenemos que reflejar así al mundo tu amor. Sabes que la palabra del Señor dice que la gloria de Dios tiene que cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Y lo he dicho anteriormente, la mar cubre 7 veces lo que es el tamaño de lo que es terráqueo de la tierra seca. 7 veces. Eso quiere decir que 7 veces el número del volumen es la gloria venidera del Señor. Pueden tomar su lugar. Les damos la bienvenida a los que nos están viendo a través de Facebook. Que el Señor te guarde, te bendiga. Y hoy estamos continuando pues las clases del Instituto Bíblico aquí en Iglesia Piedra Angular. Tenemos algunas peticiones para orar en este momento. Algunas de ellas son el pastor José Alfonso está un poco delicado después de su salud, tiene un poco de la glucosa alta, entonces vamos a estar orando por él. La hermana Nati Laguna tuvo la pérdida de un ser querido, entonces tenemos que orar por confort para ella, para su familia. Algunos tíos y primos de la familia de mi esposa en México han estado batallando con el virus y algunos están internados, entonces vamos a estarlos levantando también a ellos, su salud. Y no sé si alguno aquí presente también tenga algo, puede usted alzar su mano, vamos a estar orando en el momento y pidiendo, vamos a hacer un mismo acuerdo, un mismo espíritu. Si nos estás viendo a través de Facebook, tienes alguna necesidad, algo que está en tu corazón, vamos a creerle al Señor en este mismo momento. Vamos a alzar estas peticiones ahora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor. Sabemos que todo lo que pidamos en su nombre, Señor, a tu Hijo tiene la autoridad de darlo. Y así lo hacemos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por salud. Y enviamos palabras de salud ahora mismo al pastor José Alfonso. En el nombre de Jesús, salud y bienestar a su vida. Confort, Señor, a la familia de Nati, Señor, por la pérdida de estos seres queridos. En el nombre de Jesús, Señor, a toda su familia, visítala, Señor, con paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que cubre todo dolor. En el nombre de Jesús. A los familiares en México que están batallando con este virus, queda cancelado, queda removido cada uno de esos individuos ahí, Señor, en el hospital, y que empiecen a respirar bien, Señor, desde su interior. En el nombre de Jesús se ha removido, se ha aniquilado eso ahora en el nombre de Jesús. Señor, te damos la honra, la gloria, porque sabes que tú escuchas a tu pueblo. Y nos ponemos de acuerdo con las peticiones que tú consideras de cada corazón. Y nos ponemos de acuerdo con ellos, Señor, porque tú sabes. Y no va ninguna petición delante de ti sin tener respuesta, sea sí, no o a su tiempo. Declaramos que tu perfecta voluntad es aquí en la tierra como lo es en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar entonces ahora con el Instituto Bíblico. Mi esposa Roxana va a estar continuando con ello. Sé que hemos estado aprendiendo bastante. Libro de Hechos, grandioso libro que habla sobre
la descendencia del Espíritu Santo, cómo descendió y con poder, y es necesario saber de todas estas cosas. Lo dejo aquí. Gracias, buenas noches. Bueno, ya escuchamos que el pastor está un poquito delicado de salud y pues yo les pido que lo lleve usted en sus oraciones cuando esté en casa y en el transcurso de la semana que usted esté orando por él. Si usted recuerda, este domingo estuvo muy bonita la presencia del Señor aquí, ¿verdad? ¿Cuántos nos salimos bendecidos, recargados? Y sin duda el Señor no nos defraudó. Nosotros estábamos pidiendo, anhelando que la gloria del Señor fuera derramada y fue derramada. Fuimos tocados, o al menos el que quiso pasar fue tocado. Y a lo mejor alguno que otro que se quedó allá en su lugar fue tocado también. Pero fíjese el corazón de un líder, el corazón de un pastor. Él pidió que pasara la gente y la gente fue tocada y oramos por ellos y el Espíritu Santo les tocó. Pidió que pasaran los ancianos y también se oró por la vida de los ancianos. Pero al final de cuentas, él como pastor no pidió que oraran por él mismo. Y tal vez todo el mundo nos olvidamos, todos estábamos luchando y queríamos nuestra bendición. Y pasamos y todos pedimos al Señor y nos olvidamos de bendecirles a ellos como la familia pastoral. Así es de que tómalo en cuenta en la noche antes de dormir. Usted puede orar por ambos, no solamente por él, por ambos, por el matrimonio. Y en el transcurso de la semana siempre acuérdese de bendecir y de orar por nuestros pastores, porque son los que el Señor ha puesto aquí. Y entonces nosotros tenemos que respaldarlos y levantarles las manos para que ellos tengan fuerza. Bien, ¿quiénes contestaron el cuestionario de la semana pasada? ¿Trajeron las hojas de la semana pasada? Para que les dé las respuestas. Si no, continuamos con el estudio de esta semana. Pregunta número 1. ¿El propósito del Pentecostés es? Y la respuesta es la letra D, que es recibir el poder para testificar. Letra D. Pregunta número 2. La primera señal bíblica de que los creyentes han sido bautizados en el Espíritu Santo es. La respuesta es A, hablar en lenguas. Pregunta 3. Las lenguas nos recuerdan que nuestra comunión con Dios es más, y la respuesta es D, espiritual que mental. Pregunta 4. ¿El Espíritu Santo entra en una persona cuando? La respuesta es B, esta nace de nuevo. Pregunta 5. El profeta que predijo que Dios derramaría su Espíritu Santo fue, letra C, Joel. Pregunta 6. Las maravillas y señales del Espíritu Santo, letra D, continúan para aquellos que las esperan. Pregunta 7. El mendigo de Hechos 3 había sido cojo como por, letra D, 40 años. Número 8. ¿Qué debería cada creyente decir a las personas en necesidad? Letra B, lo que tengo, te doy. Pregunta 9. La clave para añadir 2,000 personas a la iglesia fue, letra B, la sanidad de un mendigo cojo. Número 10. Los creyentes deben ser llenos de nuevo con el Espíritu porque, letra B, nuestra capacidad para Dios se expande. Número 11. Los primeros creyentes compartieron sus bienes como resultado A, del libre albedrío. Número 12.
Ananías murió porque, letra B, mintió a Dios. 13. Pedro supo que Safira moriría porque, letra C, el Espíritu Santo se lo dijo. Y por último, número 14. ¿Cuál de las palabras siguientes no es una causa principal del crecimiento de la iglesia? Y es la letra A, prosperidad. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a hablar un poquito acerca de Esteban. Si me ponen las diapositivas, por favor. La número 2, la siguiente. Y vamos a empezar viendo 3 maneras que Satanás utiliza para derrotar a la iglesia. La primera es la persecución. Y en la persecución, los líderes de la iglesia son el blanco especial de la persecución. Toda la iglesia es motivo o el diablo la persigue, pero a veces se centra más en lo que son los líderes de la iglesia. Por eso les decía hace un momento que tenemos que orar por nuestros pastores, porque ellos van a ser a quienes el diablo va a querer atacar más. Por ejemplo, Pedro y Juan, que fueron unos grandes apóstoles, ellos enfrentaron ataques por parte de Satanás. A muchos de esos apóstoles fueron azotados, encarcelados, y algunos de ellos les quitaron la vida por el evangelio. El otro método que él utiliza, que Satanás utiliza, es la seducción. Por ejemplo, él sedujo a Ananías y a Safira para que hubiera mentira, para que hubiera codicia, para que hubiera envidia en su corazón, y así ellos mintieran al Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió? El Señor purificó su iglesia de una manera un poco inusual. Como vimos la semana pasada, ellos cayeron muertos en ese instante. Y la tercera manera es algo que yo creo que es algo que muy común y que utiliza en casi todas las iglesias, y es la división y el conflicto. Cuando una iglesia se divide, la iglesia por lo general viene abajo. Y cuando se divide, empieza desde adentro. Está empezando con los miembros, con los que somos creyentes, con los que tenemos a Dios, y nosotros mismos empezamos a hacer que la obra de Dios venga hacia abajo. En el capítulo 6 de Hechos podemos ver 2 clases de conflictos. El primero es entre creyentes y el segundo es entre Esteban y algunos miembros de la sinagoga. Y vamos a analizar estos 2 conflictos. El primero es entre creyentes. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver cómo reaccionaron los apóstoles a los conflictos. Como creyentes, nosotros podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Yo no me he visto como tal vez la hermana Juanita se viste, o como se viste la hermana Chávez. Tenemos diferentes gustos. No nos gusta tal vez la misma música, no tenemos el mismo partido político tal vez. Ahorita que estamos en tiempos de cambio, de transición política, vemos que unos apoyan a un candidato y otros apoyan a otro. Como creyentes, cada quien tenemos nuestras diferentes personalidades y diferentes gustos. No estamos de acuerdo en absolutamente todo, pero tenemos que aprender a sobrellevar y a respetar el punto de vista de uno y de otro. Para que nosotros podamos entender este estado de cómo se divide o cómo podemos resolver el conflicto, primero vamos a estudiar el problema, la solución y el resultado. Primero vamos a ver que el problema, si nosotros leemos Hechos 6 del versículo 1 al 7, es de que empezó a haber como un poco de murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas. Fíjese que el problema empieza cuando el número de discípulos empieza a aumentar. Cuando la iglesia empieza a veces a crecer, esto trae
cierto tipo de conflicto. Por eso algunas personas dicen, no, a mí me gusta mi iglesia chiquita, mi iglesia de 20, 30 personas, porque todos nos conocemos, todos pensamos casi igual y entonces no va a surgir conflicto. Y qué bonito que haya iglesias muy unidas, pero el Señor nos mandó a ganar almas y quiere decir que nuestras iglesias tienen que crecer. Nosotros queremos llenar todas estas sillas vacías, no por decir, oh, mi iglesia tiene 500, 1000, 3000 miembros. No por alzarnos el cuello, sino porque quiere decir que esos 3000, 5000 son nuevos convertidos, son nuevas personas en el ejército del Señor del Salvador. Bueno, entonces, lo importante aquí que podemos ver es que no eran griegos que no eran judíos, sino que el problema era entre judíos griegos y judíos hebreos. Lo que ellos tenían es de que los judíos hebreos hablaban pues el hebreo, pero también hablaban el griego, pero ellos en casa hablaban hebreo y el griego lo utilizaban como para hacer negocios. Pero los judíos griegos, por lo general ellos hablaban solo griego y medio entendían el hebreo. Entonces había como un problema en cuanto al idioma. Y esto empezó a causar conflicto entre ellos. Y entonces los judíos griegos dijeron, me están desatendiendo a las viudas, a las griegas, porque a las judías sí las están atendiendo. Entonces vemos que vienen y le presentan este problema a los apóstoles. ¿Y de qué manera reaccionan ellos? Primero dice que ellos no se pusieron a la defensiva. En vez de defenderse, ellos examinaron el problema. Y creo que esto es algo que podemos hacer sabiamente y cuando somos ya un poquito maduros. Porque a veces cuando vienen y se quejan ante nosotros, se quejan de que yo estoy haciendo algo mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Es saltar, ¿verdad? Y defendernos. Oh, no, yo no. Pero qué mejor si lo pensamos primero y tal vez digo, a lo mejor sí yo tengo algo de culpa. Entonces ellos en lugar de defender, examinaron el problema. Segundo punto, los apóstoles no atacaron a los que se quejaban. Un líder de éxito separa los problemas de las personas. Y esto es también como cuando separamos el pecado de la persona. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y tenemos que amar al pecador, pero no amar al pecado. Y ellos fueron sabios y ellos separaron el problema de las personas. No hubo enemistad, no hubo enojo contra las personas. Punto 3. Los apóstoles estaban abiertos a los cambios. Y nosotros podemos ver que hay ocasiones en que los creyentes y las diferentes denominaciones o iglesias debemos de abrirnos a nuevas ideas de pensar. Así como nosotros como padres de familia tenemos que comprender que nuestros hijos están viviendo en una generación distinta y que como yo crecí, para ellos es diferente y de cierta manera yo tengo que adaptarme a ellos. Así también los apóstoles estaban abiertos al cambio y estaban abiertos a que había posibles formas de solucionar el problema, tal vez no como ellos estaban siguiendo los requisitos, mas sin embargo ellos aceptaron cambio. Y lo vemos en el punto número 4 que dice que los apóstoles permitieron que la gente ayudara en las decisiones que había que tomar. Los apóstoles no querían perder el tiempo, tal vez, aunque no es perder el tiempo, pero ellos querían dedicarse a la oración, dedicarse a predicar la palabra del Señor, dedicarse como a cosas más espirituales. Y ellos no tenían el tiempo de estar sirviendo mesas, de estar contando las ofrendas. Entonces ellos dijeron, vamos a poner otras personas que lo hagan. Ellos permitieron que la gente hiciera y tomara esa decisión. Más sin embargo, ellos dijeron, solamente pedimos 2 requisitos. Las personas que vayan a poner a los diáconos, ellos deben de ser llenos del Espíritu y de sabiduría. Entonces, ellos dejaron que también los demás se involucraran y no ellos hicieron todo a la vez. No ellos barrían, no ellos limpiaban, no ellos cocinaban, sino que cada quien empezó a tener diferentes funciones. Este
era el problema y ya vimos la manera como ellos lo solucionaron. Y la manera que ellos lo solucionaron fue sabia, porque Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta sacerdotes estaban siendo transformados. Pero ahora veamos el segundo conflicto. Siguiente, por favor. Y dice, ¿cómo reaccionaron los miembros de la sinagoga al conflicto? Primero vamos a entrar un poquito en historia y vamos a ver qué es una sinagoga, ya que esta palabra es importante y aparece aproximadamente 56 veces en el Nuevo Testamento. Y las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían, y el propósito de reunión en una sinagoga era para adoración, para la educación y también para el gobierno. Si usted recuerda, las dos tribus, Israel y Judá, fueron exiliadas en Asiria. Una fue en el año 722 a.C. y más tarde, en el 586 a.C., también Babilonia capturó a Judá. Así que el templo fue destruido y no había un lugar donde adorar. Entonces las sinagogas se empezaron a construir y empezaron a ponerse en diferentes lugares. No había un lugar específico, sino que en donde había necesidad se ponía una sinagoga y la gente se reunía en esos lugares. Así que la sinagoga vino a ser como un templo, nada más que no había altares. Ya ven que en el templo había un altar para que se hicieran los sacrificios. En las sinagogas no había altares, no se hacían sacrificios, pero eran los lugares de reunión y estaban en diferentes lugares. Bueno, entonces en este capítulo de 6, versículos 8 al 15, vamos a hablar de una sinagoga en específico. Y aquí habla de Esteban y nos dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unas de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Vea usted bien que dice que él estaba lleno de gracia y de poder, que él hacía grandes prodigios y señales. Él estaba actuando y viviendo la obra del Señor, mas sin embargo tuvo oposición. Y la oposición fue por gente de la sinagoga, gente que se supone debería ser espiritual, gente que se supone debería de estar en el mismo mover. Mas sin embargo, ellos estuvieron en contra de él. Veamos, siguiente por favor, 4 cosas que los de la sinagoga hicieron y que estuvieron erróneas. Primero, se negaron a someterse a la sabiduría y al espíritu. Hechos 6:10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El Espíritu Santo estaba hablando a través de Esteban. El rostro de Esteban brillaba como un ángel. Pero aún así, ellos pudiendo ver el rostro de Esteban, la presencia, la gloria de Dios en la persona de Esteban, aún así, esto no aclaró la oscuridad de la mente de estas personas de la sinagoga. Ellos dijeron que ellos tenían la razón y ni aún viendo las pruebas, ni aún viendo la gloria del Señor, cambiaron. Estaban opuestos al cambio. El siguiente punto, no hicieron caso al mensaje, ignoraron al mensajero. ¿Qué hicieron? Hablaron mentiras de Esteban, lo calumniaron, dijeron que él estaba hablando en contra del templo y de la ley y al final lo apedrearon. El tercer punto, se oponían al cambio como si fuera lepra. Ellos que eran miembros de una sinagoga, si usted se recuerda, el versículo dice que la sinagoga se llamaba de los libertos. ¿Qué nos da a entender eso? Que había libertad, mas sin embargo ellos seguían esclavos de sus tradiciones y prejuicios. Nosotros vimos que los apóstoles estuvieron abiertos al cambio, mas sin embargo los de la sinagoga querían seguir con sus mismas tradiciones. Que nos enseña que a veces, muchas veces nosotros tenemos como un espíritu de religiosidad y queremos que las cosas se hagan
de una cierta manera y no estamos abiertos o no aceptamos un nuevo mover, aunque sea el Espíritu Santo que lo está haciendo. Y el 4 dice, usaron la fuerza y la autoridad para callar la verdad. Perdieron ante el argumento de Esteban. ¿Y qué es lo que hicieron? En lugar de aceptar que ellos no podían combatir lo que Esteban les estaba hablando, usaron la fuerza física y lo mataron. Hechos 6:12 dice, y soliventaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Siguiente. Y es aquí donde Esteban da un mensaje y hace un repaso de la historia de Israel, empezando desde Abraham. Siguiente, por favor. Usted lo va a tener en su resumen. Y él termina hablando acerca de David y cómo él quería levantar una morada para Dios. Lo que él estaba hablando, todos ellos lo conocían, porque estaba en las escrituras que ellos tenían en ese tiempo. Él nunca habló nada en contra de las escrituras, mas sin embargo, el odio de ellos hizo que mataran a Esteban. Vamos a ver, siguiente por favor, 6 verdades dentro del mensaje de Esteban. La primera es que Dios puede usar a laicos para hacer cambios. ¿Quiénes son las personas laicos? Dice, como laico se denomina a aquella persona que carece de una orden clerical. En este sentido, un cristiano que no es miembro del clero y que sin embargo es creyente, puede considerarse también como laico. Puede decirse que aquí dice, Dios puede usar también a alguien que no está en una posición de liderazgo para hacer cambios. Esteban era un judío que hablaba griego y él estaba abierto al cambio, a diferencia de los judíos hebreos, y ya esto lo hablamos hace un momento, que había judíos hebreos y había judíos griegos, porque los hebreos querían seguir con su tradición, mas los judíos griegos estaban un poco más abiertos al cambio. Así que para él fue muy fácil entender que el templo y la ley habían sido temporales, pero que ahora el Señor estaba pasando a una nueva etapa, un nuevo testamento. Nosotros tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, y aún cuando lo que opine mi hermano, lo que opine mi hermana no es lo mismo que yo opino, puede ser que él o ella tenga una idea que venga del Señor. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es de que a veces nosotros pensamos que tenemos la verdad absoluta y que las cosas no se pueden hacer más que como yo digo o como yo pienso. Mas sin embargo, el Señor nos está utilizando a todos y por eso somos un cuerpo. El segundo punto es que Dios obra a través de los cambios. Y Esteban indica que la ley y el templo no eran permanentes. Y les dijo que el Señor había hecho muchos cambios. ¿Y por qué los judíos crucificaron a Jesús? Porque Él vino e hizo cambios, porque ellos no estaban abiertos. Mas sin embargo, nosotros vemos que conforme la historia ha ido avanzando, ahora ya la iglesia no es igual que cuando empezó. Ahora la iglesia no es igual que con los apóstoles. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando y va cambiando y el Señor nos va mostrando nuevas maneras. Antes no había radio, no había televisión, no había manera de proyectar los mensajes, tal vez por Facebook. Pero ahora ya podemos alcanzar de esa manera. Hay un pastor famoso que tal vez usted haya escuchado, tal vez, que cuando él se paraba ante las multitudes, él decía, la caja del diablo, se refería a la televisión. Y al final él terminó teniendo un programa, un canal de televisión para proyectar sus mensajes. Pero a veces al principio le tenemos miedo al cambio, no aceptamos algo nuevo, pero luego podemos ver que tal vez eso puede servir de bendición y lo podemos ocupar para el bien. Punto 3. Dios es muy grande para limitarlo a un solo lugar. Para los judíos el templo era un lugar especial, pero Dios no solamente se manifiesta en el templo,
Dios no solamente se manifiesta en Jerusalén y en Palestina, ya que Él está en todos lugares. ¿Y qué es lo que dijo Esteban? Siguiente, por favor. Él mencionó que el padre de Israel y los patriarcas recibieron bendiciones fuera de la tierra de Israel, ya que, si usted recuerda, Abraham fue llamado en Mesopotamia. La ley, los 10 mandamientos, fue dado fuera de la tierra de Israel. Moisés se encontraba en el desierto cuando la recibió. El tabernáculo también fue construido fuera de Jerusalén. Fue construido cuando ellos andaban en los 40 años en el desierto. Así que el templo era especial y tenía un significado especial, pero el templo no es el hogar de Dios. Dice, si el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esto lo vemos en Hechos 7. Así que podemos ver que es importante para nosotros este lugar, es importante la iglesia, es importante el lugar donde nos congregamos, pero el Señor está en todos lados. Él no solamente está restringido a morar aquí en este lugar. Y hoy en día muchos creyentes adoran y esperan adorar al Señor hasta el domingo a las 10 de la mañana que llegan aquí, o el miércoles a las 7 de la noche. Esperan adorar y tener un tiempo con el Señor hasta el tiempo que llegan aquí, porque dicen, ahí está Dios. Mas sin embargo, el Señor está con nosotros en todo momento. Y Él nos invita a que nosotros le busquemos durante toda la semana. Y a veces podemos tener mayores llenuras estando en nuestra casa, buscándole al Señor en lo íntimo, porque a veces aquí pues hay muchas distracciones, pero cuando estamos en casa, por ejemplo, como en mi caso, cuando los niños ya están en la escuela y yo estoy solita en casa y tengo tiempo para entrar con el Señor, a veces puedo recibir más porque estoy nada más yo y el Señor. No tengo que esperar a ir a un lugar especial, porque el Señor está en todos lados. Esto es algo que Esteban les trataba de decir y ellos no aceptaron. Siguiente, por favor. Esteban también hizo otro punto que dice: los niños por lo general siguen las huellas de sus padres. ¿Por qué creen que Esteban hizo un repaso de la historia de Israel? ¿Cuál fue el propósito? Y el propósito de él es para decirles que ellos estaban siguiendo las huellas de aquellos que estuvieron en el desierto. Él les dijo: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. ¿Por qué crucificaron al Señor Jesucristo? Porque se resistieron. Y ellos estaban tomando lo que los padres habían hecho en la antigüedad. ¿Qué es lo que hacen los niños chiquitos? Si te ven como padre decir malas palabras, el niño dice: entonces no es malo, y empieza a decir malas palabras. Si ve que su papá toma, si ve que su papá fuma, tal vez cuando el niño va creciendo, es un joven, un adolescente, dice: si es bueno para mi papá, también yo lo voy a hacer. Entonces a veces predicamos y decimos a nuestros hijos, les hablamos de la Biblia, pero lo que ellos nos ven hacer, eso es lo que ellos hacen. Nuestros hijos siguen las huellas que nosotros estamos marcando. Siguiente punto. Somos como un espejo que refleja lo que miramos. Podemos ver el contraste entre Esteban y sus enemigos o las personas de la sinagoga. Esteban, ¿cómo estaba? Nunca nos dice la escritura que Esteban se enojó, que Esteban se exaltó. Esteban estaba calmado, amoroso y lleno del Espíritu Santo. Su cara brillaba como la de un ángel. Pero ¿cómo estaban sus enemigos? Ellos estaban furiosos, estaban llenos de odio y crujían sus dientes. ¿Qué quiere decir que sus dientes crujían? Que estaban a un máximo de odio, que hasta sus quijadas estaban rechinando. Reflejaba lo que ellos estaban sintiendo. Pero la respuesta de Esteban no fue responder mal con mal,
sino que aún Él pidió perdón para aquellas personas que le estaban matando. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener el espíritu de Esteban y apartar la vista de nuestros enemigos y no devolver mal por mal. Y el último punto es que Dios usa los problemas como fuente de bendición. No es la voluntad de Dios que el mal exista, pero Dios permite y nos da el libre albedrío para que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal. El mal, la maldad viene causando muchos problemas. Lo que ahorita estamos viviendo, todas o muchas de las enfermedades, cómo está la situación de la tierra, ha venido como consecuencia de la maldad. Pero no es que esa haya sido la voluntad de Dios. Es que el hombre ha ido tomando malas decisiones y se ha ido desencadenando a causa de la mala decisión del hombre. El Señor nos da a escoger entre los dos caminos, el bien y el mal. Si yo escojo el mal, entonces yo voy a tener que cosechar lo que sembré, y el hombre ha cosechado mucho mal. Una persona que tiene, por ejemplo, el SIDA, puede ser porque por un accidente tuvo una cortada y tocó a otra persona y que también tenía una cortada, yo no sé, y por puro accidente contrajo el virus. Pero generalmente quienes tienen esta enfermedad del SIDA es porque llevan una vida desordenada, porque llevan una vida desenfrenada y de sexualidad, y no se cuidan, no se protegen. Ellos están sembrando pecado, ellos están eligiendo el mal. ¿Y cuál es la recompensa? Pues entonces viene el mal para ellos. Entonces el mal no es que Dios lo quiera o que sea la voluntad, sino que es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Mas sin embargo, el Señor utiliza estos problemas y los torna para bien. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de dar gracias en todo y que todas las cosas obran para bien. ¿Qué sucedió cuando Esteban murió? Esto marcó el comienzo de un nuevo periodo. La persecución hizo que las iglesias se extendieran considerablemente. Así que nosotros, cuando nos enfrentemos a un problema, tenemos que darle gracias a Dios, porque ese problema que estamos enfrentando nos va a hacer más fuertes y va a venir una bendición aún mayor que el problema que vamos a dejar atrás. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Felipe y no mi esposo, el que aparece en Hechos 8. Hechos capítulo 8 es clave porque se refiere al evangelismo. Y si nosotros vemos en pantalla, evangelismo viene de una palabra griega que significa dar las buenas nuevas. Así que cuando te invitamos a evangelizar es contar las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Esto es lo que significa evangelizar. Y Hechos 8 se enfoca en Felipe. Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver 12 principios de evangelismo de Hechos 8. Por cuestiones de tiempo no vamos a examinar los 8 principios, pero vamos a ver 5 de ellos. El primero es: Dios usa las circunstancias para extender su reino. Y aquí vemos que Dios tiene un plan y Él utiliza los eventos de la tierra para llevar a cabo su plan. Ya que la muerte de Esteban, muchos de nosotros podemos preguntarnos: ¿por qué el Señor no lo libró? ¿Por qué no lo protegió? ¿Por qué no permitió que sus ángeles vinieran y él no fuera apedreado? Si estaba sirviendo de tal manera y recibía tanto la presencia del Señor, ¿por qué? Bueno, porque la muerte de Esteban dice que vino a ser como un fósforo, y ese fósforo inició un fuego grande. Vino la persecución, pero como con esta persecución los creyentes empezaron a huir y empezaron a ser esparcidos. Si nosotros leemos Hechos 8, versículos 4 al 8, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
estaban huyendo. Había sucedido algo malo, había matado a Esteban y ellos tal vez estaban huyendo por su vida porque no querían tener la misma suerte de Esteban. Pero dice que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. No se quedaron callados. Esto, entonces, la circunstancia la cambió el Señor. Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La semana pasada hablamos acerca de cómo los milagros hacen que gente crea al Señor. Bueno, y aquí vemos que Felipe estaba obrando cosas sobrenaturales, milagros y prodigios, y él estaba predicando en Samaria. Y acordémonos que los judíos no se llevaban con los samaritanos, pero él fue a Samaria a predicar la palabra del Señor. Dios utilizó las circunstancias para extender su reino. El siguiente punto es: cada creyente es un testigo de Cristo. Lo que vimos en el versículo anterior dice que los que se esparcieron iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Usted cree que estas personas que iban huyendo les dio tiempo de sentarse, escribir un sermón y pedir a que, bueno, tal domingo me van a invitar y me van a dar el micrófono para que yo pueda compartir mi sermón? No. Ellos estaban predicando lo que sabían, sus propias experiencias, lo que ellos habían visto, las cosas sobrenaturales que ellos habían visto. Así que cada creyente, cada uno de nosotros que estamos aquí, somos un testigo de Cristo. No todos podemos estar al frente con un micrófono un domingo o un miércoles o en un día especial dando un mensaje a la congregación. Pero sí, cada uno de nosotros podemos en individual estar hablando de Jesucristo a personas que nos rodean, a personas que están en nuestro vecindario, a personas que están en nuestro trabajo, a personas que conocemos. Nosotros tenemos que hablar y no esperar a que digan, hasta que te suelten el micrófono, hasta que pueda subir, voy a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está aquí arriba le está hablando a convertidos. Porque los que están sentados ahí generalmente ya son convertidos. Si acaso hay uno que otro nuevo. Pero lo que tenemos que ir es afuera a hablarle a aquellas personas que no conocen aún del Señor. Siguiente punto: el evangelio es para cada persona en el mundo. Y aquí, si nosotros vemos, Felipe dice que fue a Samaria. Nosotros sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban, aunque los samaritanos son en parte judíos, pero los judíos los rechazaban. Y para ellos pasar por Samaria, ir a Samaria, era algo despreciable. Pero la persecución hizo que Felipe fuera a Samaria, y en Samaria la gente se empezó a creer y aceptar al Señor Jesús. Por eso nos dice que el evangelio es para cada persona en el mundo. ¿Qué pasa con aquellas personas que están en la calle abajo de los puentes? ¿Qué pasa con aquellas prostitutas que están en las calles a donde nosotros no queremos pasar? Para ellos no es el evangelio. Para ellos, para los que están enfermos, para ellos es. Pero muchas veces nosotros tenemos prejuicios y decimos, no, yo no voy a ir a hablarle a ese tipo de gente. O gente a veces dice, yo no voy a ir a hablarle a los morenos. No, porque mi raza no se mezcla con esa raza. Tenemos prejuicios y pensamos que solamente es para los de mi clase. Tal vez para los de mi clase por mi color, tal vez por los de la clase en mi nivel económico. Y tenemos prejuicios y no vamos y no nos rebajamos a hablarles a otras personas. Pero el evangelio es para cada persona en el mundo. No importa clase, no importa raza, no importa clase económica, no importa el partido político al que pertenezca. Nosotros tenemos que anunciar el evangelio. Y el último punto es necesario que los creyentes sean bautizados en agua y en el Espíritu. Algunas personas
piensan que el bautismo en agua no es necesario. Pero la Biblia nos dice en Mateo 28, 19 y en Marcos 16, 16 que el bautismo en agua es un mandamiento. Recordemos que nosotros somos salvos por la sangre de Jesucristo y no por el agua bautismal. El bautismo no nos hace, y ya se los he dicho en otras ocasiones, no nos hace más o menos salvos. Pero cuando nosotros nos bautizamos, estamos obedeciendo la palabra del Señor. Estamos testificando con el ejemplo que queremos seguir al Señor. Y si no queremos seguir con ese mandato, es que todavía estamos poniendo peros y trabas para seguirle. Siguiendo hablando de Felipe, vemos que ahora Felipe se va a encontrar con el eunuco etíope. El Señor se preocupa, nuestro Dios se preocupa por todos los perdidos. Y Él se preocupa tanto por una multitud como también se preocupa por una sola persona. Hechos 8, 26, 27 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjese bien que dice que este etíope había venido a Jerusalén para adorar. Y en Jerusalén se encontraban muchas personas que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y ninguna de estas personas se había acercado a este etíope para que él pudiera recibir al Señor Jesucristo. Ninguna de estas personas lo evangelizó, ninguna de estas personas le abrió los ojos. Él iba ya de regreso de adorar. Él quería adorar, pero aún así él no entendía bien. Se cree que esta persona fue el primer africano registrado en la Biblia que se hizo cristiano. Nadie en Jerusalén le predicó, nadie se preocupó por él, tal vez por su color de piel, porque él era africano, era un morenito. Pero sí hubo alguien que se preocupó por él, y fue el Señor. Y levantó a Felipe y le dijo: ve por el camino y te vas a encontrar a alguien. Cuando alguien está buscando al Señor, el Señor va a mandar un obrero, va a mandar un siervo para que esa persona pueda ser alcanzada, como le pasó a esta persona. 2. Dios guía a los creyentes llenos con el Espíritu hacia aquellos que le buscan. Ya vimos que el eunuco etíope estaba queriendo adorar al Señor, pero él aún no sabía cómo, no sabía la manera correcta. Pero el Señor vio la intención de su corazón y entonces él buscó a alguien que estaba lleno del Espíritu y lo guió a esa persona. Así nosotros debemos de orarle al Señor. A veces estamos evangelizando a una persona y parece que no avanzamos. No pierda usted la fe, sigue con esa persona. Pero a veces hay personas que ya están listas, para que se le dé la palabra y ellas reciban al Señor. ¿Y cómo vamos a nosotros a identificarlo? Orando al Señor. Señor, muéstrame a qué persona yo le tengo que hablar. Muéstrame. Mi esposo me dice que él leía un libro de una persona que todos los días a la hora de lunch él salía a comer y le decía: Señor, yo quiero ganar una persona por día. A la hora de lunch yo quiero que tú me muestres a qué persona yo me tengo que dirigir y esa persona va a recibir. Y que él iba y se movía conforme el Señor, el Espíritu le hacía que se moviera. Pero él oraba diario por un alma. Así nosotros tenemos que orar: Señor, muéstrame quién es la persona que ya está lista para que yo vaya y le hable. Siguiente punto: es posible que algunas personas no entiendan lo que leen. Vemos aquí que este eunuco fue humilde y fue honesto. Cuando Felipe le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y entonces rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pero él admitió
que no había nadie que le enseñara. Así como él fue humilde y no le dio vergüenza, así a veces nosotros tenemos que aceptar que no sabemos todo y que hay alguien que nos puede enseñar. Pero a veces nosotros decimos, oh no, yo sí lo entendí. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos decimos, vamos a leer 5 capítulos al día, vamos a leer 10 capítulos al día, pero nuestra meta es la cantidad y no la calidad. Cuando nos vamos a sentar a leer la Biblia es decirle, Señor, muéstrame, y no querer terminar el propósito que me puse de leer una cierta cantidad de capítulos. Es preguntar qué, por qué, cuándo, hacerme todas las preguntas de lo que estoy leyendo para realmente comprender ese pasaje bíblico. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de Saulo y el comienzo de su ministerio. Ya vimos cómo el resultado de la muerte de Esteban trajo persecución, pero esa persecución se convirtió en bendición porque los samaritanos escucharon, eunuco etíope escuchó, y también otras personas fueron convertidas por esta persecución. Y vemos a un personaje muy famoso que es Saulo. Saulo, aún con todo lo que estaba sucediendo, él seguía persiguiendo a los creyentes y él estaba tan lleno de odio. Este apóstol tan amado, en ese entonces él estaba ya lleno de odio y respiraba amenazas de muerte. Hechos 9:1-2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió. Nadie lo mandó, él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Él estaba en contra del cristianismo, pero vamos a ver cómo todo esto cambia. Y vemos que Dios hace planes de antemano. Hubiera sido, usted se recuerda cómo Herodes cayó muerto y comido por gusanos, cuando él se exaltó y se creyó como Dios, y Herodes perseguía a los cristianos. Herodes fue el mismo que mató a Jacobo, el hermano de Juan, y el Señor permitió que él muriera. ¿No hubiera sido tal vez más fácil que desapareciera a Pablo de la historia? Que tantas personas que Pablo metió en la cárcel pudieran tener libertad. Mas sin embargo él tenía un propósito especial y permitió que Pablo hiciera todas estas cosas, pero con un propósito. Vemos ahí en la tabla cómo es que Dios iba preparando o fue preparando a Pablo para el plan que él tenía para este hombre. Dice que él, si nosotros vemos los primeros puntos, hablaba bien el idioma judío y conocía la cultura judía, pero también hablaba bien el idioma griego y conocía la cultura griega. Él era también un ciudadano romano. Y podemos ver que estas diversidades de culturas que él conocía le ayudaron para que él luego fuera el apóstol enviado a los gentiles. El Señor desde un principio ya tenía un plan trazado para él. Él fue llamado a ser apóstol desde su nacimiento, y esto lo podemos ver en Gálatas 1:15. El Señor tenía un plan específico para su vida. Así es que como creyentes no nos podemos desesperar, porque Dios hace planes de antemano. Estamos viviendo situaciones difíciles y en el momento parecería que el enemigo, parecería que Satanás está ganando. Pero Dios va delante de nosotros. Dios va delante de la iglesia. Nosotros no sabemos cuál será el siguiente paso del Señor, pero lo que sí sabemos es lo que Él decide hacer, va a ser para edificación de su iglesia. Así es que no tenemos que perder de vista. A veces las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcionen, pero lo que tenemos que recordar es que el Señor va enfrente. Cualquiera que persiga a un creyente, persigue a Jesús.
Cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí vemos que él no le preguntó: ¿por qué persigues a la iglesia? Él le dijo: ¿por qué me persigues? Así que cuando hay persecución contra cada uno de nosotros, es persecución contra Jesús, porque Él está con nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de Pedro y el ministerio que él tuvo. Vamos saltando de un personaje a otro de acuerdo como vamos avanzando en el libro de los Hechos. Y aquí vamos a ver que los creyentes, como creyentes, nosotros vamos madurando poco a poco. El crecimiento espiritual no es repentino y no es de la noche a la mañana. El crecimiento espiritual es paulativamente, y podemos ver que hay personas que tienen un crecimiento espiritual en 6 meses, y podemos ver que hay personas que han estado 20 años aquí y no tienen el mismo crecimiento espiritual de otra persona que tiene menos tiempo en la iglesia. No es un método para cada uno, sino que depende mucho de cuánto nosotros queramos buscar al Señor, y el tiempo que nosotros pasemos con Él nos va a dar más crecimiento poco a poco. Pero ¿por qué digo esto? Porque, como ya dije, los judíos tenían muchas tradiciones, y para los judíos tal vez juntarse con otras razas no era adecuado. Mas sin embargo, nosotros vemos que el apóstol Pedro fue creciendo y tuvo un crecimiento espiritual mayor que el de otros apóstoles, ya que él fue el apóstol que fue llamado para ir a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, era gentil, y ya simplemente por estas dos razones, él no era alguien muy amado por los judíos. Y cuando Cornelio manda por Pedro, Pedro como que estaba entre resistirse o no. ¿Por qué? Porque el ir a casa de un gentil, el ir a casa de un pecador, iba a ser mal visto por los judíos. Pero el Señor no hace acepción de personas, y aquí vemos cómo empieza a expandirse el evangelio, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, y cómo Pedro va y habla, y un gran número de personas se convirtieron y recibieron al Señor Jesús. Y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo aún antes de haber sido bautizado en lenguas. Hechos 10:24 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Así es que nosotros somos de esa parte. Nosotros no somos judíos. Yo, que no se sepa, no tengo sangre judía en mi cuerpo, pero soy igual hija de Dios, porque el Señor no hace acepción de personas. Bernabé es otro nombre que vamos a ver en el libro de Hechos cuando nosotros leemos. En Hechos 11, 22, 23 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y observe que mandan a Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé era una persona positiva y le gustaba animar a la gente. Nosotros tenemos que aprender a ser como Bernabé. Y aquí tengo yo 2 historias. La primera es de una muchacha llamada Lisa. Ella creció en una familia disfuncional. Un papá alcohólico que le pegaba a la mamá, le pegaba a ella. Ella se fue muy joven de casa, terminó con 2 niños, nunca se casó y terminó viviendo mal. Una de sus vecinas la invita a ir a la iglesia. Ella acepta, va a la iglesia, y
el Señor la toca de una manera tan especial que en ese día, la primera vez que ella va a la iglesia, acepta, recibe al Señor Jesucristo. Y ella se siente tan transformada, se siente tan especial y está llena en ese momento de la presencia del Señor. Va contenta, alegre. Mas sin embargo ella va por el camino a salir de las puertas de la iglesia y se le aparece una hermanita y le dice: la vi que pasó al frente y recibió al Señor. Ahora le tengo que decir que tiene que cambiar la manera como se viste, la manera como se pinta, la manera como se peina. Así no puede regresar aquí, porque así no se viste un cristiano. Entonces se desinfló y ella dijo: no vuelvo a regresar a la iglesia, porque no recibió amor. Pero vemos el caso de otra persona. Esta persona es una viuda y tiene también 2 hijos. Y también tiene unos vecinos, y ella ve que sus vecinos son muy amistosos, muy sonrientes, y los ve salir todos los domingos en la mañana y todos los miércoles en la noche. Y ella dice: esos vecinos son diferentes, me caen bien. Hasta que un día la vecina entabla plática con ella y le invita a la iglesia. Y ella, Carla, acepta ir a la iglesia y también recibe del Señor. Pero la vecina, en lugar de presionarla, ella simplemente la visitaba, hacían oraciones juntas, le preguntaba: ¿tienes algo por qué orar? ¿Alguna necesidad? ¿Algún problema? La animaba y la levantaba en el Señor. Pasan unos meses y Carla va con la vecina y le dice: ¿sabes qué? He sentido del Señor que tengo que bajarle un poquito el dobladillo a mis faldas y subirle a mi escote. Solito. El Espíritu Santo le mostró que tenía que hacer cambios y entonces ella pidió la ayuda. Para eso estamos, para ayudar a que la gente se levante, pero cuando estamos con una mente de juzgar, lo que hacemos es que la gente salga corriendo, las espantamos. Y sí es cierto que la gente tiene que cambiar, pero dejemos que el Espíritu Santo vaya haciendo la obra en el corazón para que ellos no se sientan heridos, y en su tiempo ellos van a dar el cambio. Y por último, vamos a hablar acerca de Herodes y cómo Herodes cae muerto. La gente de Tiro y de Sidón estaban sufriendo porque había una hambruna, había escasez de alimento. Entonces ellos tenían que ganarse el favor de Herodes para que Herodes mandara alimento ante ellos. Cuando Herodes va a verlos, dice la escritura que él se viste con sus ropas reales, se sentó en su trono y les dio un gran discurso. Y entonces el pueblo empezó a clamarlo y a gritar: voz de Dios y no de hombre. Pero el pueblo lo estaba haciendo porque ellos querían ganarse el favor de Herodes. Pero Herodes se la creyó. Él pensó que realmente era ese Dios y que lo estaban exaltando. Y el Señor, ¿qué hizo? En ese momento él cayó expirado y muerto y comido por gusanos. Esto está en Hechos 12:23. Herodes, quien perseguía a la iglesia, cayó muerto. En Hechos 12:23. Pero si nosotros vemos al final, el siguiente versículo dice: la palabra del Señor crecía y multiplicaba. Lo que hemos visto hoy es de que muchas veces vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por tribulaciones, van a pasar cosas por las cuales nosotros no queremos pasar, y a veces vamos a pensar que el enemigo está ganando. Pero recordemos que el Señor siempre va enfrente, va delante de nosotros, abriendo camino, abriendo la brecha. Porque aquí podemos ver que muchas cosas malas sucedieron, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hubo problema, no hubo dificultad, no hubo conflicto que pudiera parar el crecimiento y la obra del Señor. Y al final, si me pones la última diapositiva, por favor. Primera de Pedro 1:24-25 dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, la palabra del Señor permanece para siempre.
Si la palabra del Señor trae bendición para nuestras vidas, esa palabra permanece hoy y siempre. Si la palabra del Señor habla de sanidad, esa palabra permanece para hoy y para siempre. Si la palabra del Señor te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, porque la palabra del Señor permanece para siempre. Tenemos que estar fijos, nuestra mirada en la palabra del Señor y no en las circunstancias. Y esto es todo lo que les tengo preparado para el día de hoy. La próxima semana concluimos con el estudio del libro de los Hechos. Véngase, porque va a estar bien interesante. Vamos a hablar acerca de los viajes misioneros de Pablo y concluir con este estudio. Y que nos está mostrando no solamente historia, sino cómo nosotros también podemos aplicar este libro a nuestras vidas. Así que bendiciones, hermanos, y les espero la próxima semana. Amén. Amén, amén. Gracias. Bueno, en este momento, ¿qué tal si despedimos a nuestros amigos y hermanos de Facebook? Que el Señor les continúe bendiciendo. Nos estaremos viendo este domingo a las 10 de la mañana, como de costumbre, aquí en la iglesia Piedra Angular. Así que el Señor me los guarde a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, para los que estamos aquí en casa,